La primera cosa que quiero recordarles es que es súper importante que antes de comenzar cualquier trabajo en marketing político, sobre todo en este contexto en el que nos estamos moviendo, es muy importante que ustedes respondan 6 preguntas. Son 6 preguntas que están en la presentación, pero que yo quiero recordarles que son muy importantes porque sin esa preparación, entonces cualquier trabajo que vayamos a tener no va a ser realmente de fondo y no va a estar adaptado a lo que ustedes necesitan. Entonces la primera pregunta es ¿cuál es el tipo de elección y cuáles son las reglas? Quiere decir que ustedes obviamente saben para qué son candidatas, si son candidatas para edil o si son candidatas para el consejo, si son candidatas para una asamblea, ustedes lo saben o si quieren ser alcaldesas. Pero entonces revisar muy juiciosamente cuáles son las reglas de ese tipo de candidatura. Sin revisar esas reglas, nosotras no vamos a tener claro cuáles son los votos que necesitamos, hasta dónde va a ser capaz de llegar la campaña, no vamos a ser capaces de saber también con quién tenemos que negociar, a quién tenemos que incluir en nuestro programa de gobierno. Todas esas son cosas que tenemos que tener extremadamente claras en nuestra cabeza, porque si no están claras ahí, entonces no vamos a poder avanzar de manera adecuada. La segunda pregunta es ¿cuáles son las características de la circunscripción? Las características de la circunscripción, aquí nos vamos a referir más o menos a cuántos habitantes tiene, de qué estratos son estos habitantes, a qué rangos de edad pertenecen, es decir, que si son habitantes más bien que pertenecen, o sea, si la gran mayoría del municipio concentra una población que va entre los 25 y 45 años, entonces es una población que vamos a tener que considerar en algún punto en nuestra campaña y en toda nuestra comunicación. Eso por un lado. También necesitamos saber qué hacen estas personas, cuál es como su mayor fuente de ingresos, cuáles son sus actividades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus referentes. Y todas estas características van a hacer que nosotras vamos a tener un panorama mucho más claro y de esta manera llevar a cabo el lienzo de comunicaciones y el plan de acción. Enseguida vamos a responder la tercera pregunta, que es cuáles son las características de los votantes. Entonces, ¿cuáles son las características del censo electoral activo? Y todas esas son cosas que ustedes pueden saber mirando la página de la registraduría. Cuarto, ¿qué ha pasado en elecciones pasadas? Y ahí es cuando yo les digo siempre pónganse su chaqueta de historiadoras y sean historiadoras por un tiempo mientras ustedes entienden qué ha pasado en las elecciones pasadas. Esto quiere decir 2 cosas muy sencillas. La primera, que es muy importante, es revisar cómo se comportó el censo electoral en las elecciones pasadas. Cuál fue la tasa de abstención, cuáles fueron los partidos que más fueron votados. Todas esas son cosas que nos van a aclarar el panorama y que nos van a permitir entrar en un juego político mucho más adecuado. Además de eso, podemos completar este análisis haciendo un análisis de prensa, por ejemplo. Entonces, revisando artículos, estos son artículos que ustedes pueden encontrar en internet o sino que pueden encontrar en archivos, pueden ir y consultar y ver de qué manera fueron abordados, cuáles fueron los temas clave, si esos temas han variado o no, y pues en ese caso tendrían que estar como muy al tanto de los debates que se han tenido, ¿vale? Finalmente, quedan 2 preguntas. La primera es ¿cuáles son los principales factores que afectan esta elección? Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro durante toda la duración de su campaña y antes, por supuesto, y bueno, durante el gobierno después. Lo que quiere decir es que ustedes tienen que estar al tanto de la situación social, económica y política de sus municipios. Social, ¿cuáles son los problemas sociales realmente relevantes? Segundo, ¿cuáles son los problemas políticos? ¿De qué partidos estamos hablando? ¿Qué tipo de escándalos ha habido? ¿Cuáles han sido como realmente los referentes políticos? Y tercero, social, político y económico. ¿Cuáles son las problemáticas económicas que realmente influyen mucho en estas elecciones? ¿Listo? El sexto punto es cuáles son las fortalezas y debilidades de todos los oponentes viables. En este punto las invito siempre a buscar cuáles son los oponentes viables y a tener mucho rigor en este análisis. Quiere decir que nosotros no vamos a consagrar mucha energía y como mucha atención en un oponente que sabemos que no va a
ganar las elecciones. Nosotras tenemos que ver cuáles son los oponentes que hay y cuáles son los que realmente tienen la oportunidad de estar en esa competencia conmigo. Cuando tenemos la lista de los oponentes viables, entonces va a ser muchísimo más sencillo meterse a analizarlos, porque va a ser una lista mucho más reducida y que además nos va a permitir ya saber cuáles son esas debilidades de ellos y cómo yo puedo dominar ciertos espacios con mis fortalezas y cuáles son esas fortalezas de ellos en las cuales ellos me pueden dar alguna incomodidad, y entonces vamos a poder también jugar con eso y ser muy estratégicas. Entonces, cuando esta preparación esté terminada, vamos a entrar realmente como a lo grueso de este tema, que es muy interesante, y me encanta que ustedes sigan trabajándole a ese plan de acción. Me parece muy importante que ustedes le inviertan muchísimo tiempo, porque además en este componente de comunicaciones vamos a aprender 6 cosas. La primera es a identificar con quiénes me voy a comunicar, y de esto vamos a hablar más adelante. La segunda es segmentar las audiencias. La tercera es definir las banderas y por qué estas audiencias se van a interesar. La cuarta es la creación de la personalidad de la campaña. Es decir, que nosotras necesitamos que la campaña sea reconocible y fácilmente reconocible, para que así cada vez que alguien menciona esa cosa que nos identifica a nosotras, esa persona piensa en nosotras, ¿vale? Y la quinta es establecer canales, es por dónde me voy a comunicar, cuáles van a ser los medios para llegar a esa persona, dónde los voy a encontrar, de qué manera voy a llegar a abordarlos en esos lugares. Y la sexta es hacer el plan de acción. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido por los 6 pasos del lienzo de comunicación y enseguida vamos a hablar del plan de acción. Bueno, entonces ustedes aquí van a tener, igual en su lienzo de comunicaciones, lo van a tener muy claro. ¿Ahí se alcanza a ver? Ok. Entonces acá la primera pregunta es ¿quién? Y acá son las audiencias. Cuando nosotros lo hicimos en el taller, lo más probable es que les hayamos dicho que tratemos un solo tipo de audiencia. Algo en lo que yo hice mucho énfasis con los 2 grupos que tuve, que fue muy importante, es que es esencial que ustedes hagan una lista de todas las audiencias que quieren tratar. Aquí, una vez más, llegamos a un ejemplo muy clásico que de pronto ustedes ya están cansadas de escuchar, pero es importante repetirlo por si hay alguna que no lo tiene claro, y es que una audiencia no son las mujeres. Las mujeres, por más de que compartamos muchas realidades y por más de que seamos un grupo pues definido por nuestras características sexuales, entre otras, las mujeres son un grupo muy heterogéneo. Esto quiere decir que existen las mujeres rurales y las mujeres urbanas. Existen las mujeres jóvenes, vamos a decir, digamos de 18 a 25 años, las mujeres adultas, luego ustedes hacen la división como bien les parezca, las mujeres adultas mayores. Existen las mujeres que viven solas y existen las mujeres cabeza de familia. Existen las mujeres interesadas en la ganadería y las mujeres interesadas en la agricultura. Lo que queremos hacer en esta primera parte del lienzo es definir muy exactamente a qué mujeres le vamos a hablar, si es que nuestro público es las mujeres. Depende mucho de cada quien, depende mucho de cada audiencia que ustedes quieran tratar, pero lo que les quiero invitar ahorita es a definir al máximo. Si, por ejemplo, sus audiencias no tienen nada que ver con las mujeres, ustedes quieren hablar con los mineros, que es un ejemplo que a mí me llegó. Entonces, si ustedes quieren llegar a los mineros, necesitamos saber cómo se dividen esos mineros. Si hay mineros que son rurales, si hay mineros que son urbanos, si hay mineros que son jóvenes, si hay mineros que son adultos mayores, si hay mineros que trabajan en la jornada diurna, si hay mineros que trabajan en la jornada nocturna, todas esas son cosas que nos van a permitir. Entonces acá vamos a escoger un tipo de audiencia y vamos a hacer todo el ejercicio con ese tipo de audiencia. Y cuando hayamos terminado de llenar todo el resto con relación al primer tipo de audiencia, entonces ahí vamos a pasar al segundo y al tercero y a la cuarta. ¿Listo? Entonces digamos, yo quiero trabajar el tema de mujeres y yo quiero y estoy convencida de que mi campaña la voy a lograr llevando conmigo a todas las mujeres que están alrededor
de mi municipio y que pertenecen a él. Entonces acá voy a decir, primero voy a enfocarme en las mujeres cabeza de familia que tienen entre 30 y 45 años. Y esa es una primera audiencia. Habiendo tenido esa audiencia, voy a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿por qué cada una de estas audiencias votaría por mí? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿por qué las mujeres de 30 a 45 años, cabeza de familia, votarían por mí? A esto le podemos agregar por qué las mujeres de 30 a 45 años, cabeza de familia y del casco urbano, votarían por mí. Y ahí está la segunda pregunta. Entonces ahí el por qué tiene que ser algo muy relativo a ustedes mismas. Quiere decir que en el por qué ustedes tienen que hacer una investigación, una introspección muy personal que les lleve a decir ustedes qué tienen de particular para proponerle a esas personas, para que esas personas se identifiquen con ustedes. Yo creo que las mujeres urbanas de 30 a 45 años, cabeza de familia, votarían por mí porque definitivamente yo conozco la realidad de ese tipo de mujeres porque yo misma soy una mujer urbana que tiene 35 años, entonces entro en el rango y además soy cabeza de familia porque tengo 2 hijos y vivo sola con ellos. Entonces, si yo digo eso, estoy diciendo que yo tengo la experiencia, yo tengo el conocimiento y yo tengo la experticia para saber cuál es la realidad de esas mujeres. Y esas son las cosas que tenemos que anotar acá. ¿Cuáles son los elementos dentro de mi personalidad, dentro de mi experiencia, dentro de mi historia de vida, que van a permitir que esas audiencias se identifiquen conmigo, que esas audiencias vean en mí algo distinto y que esas audiencias vean cómo van a ser bien representadas por mí?